Queridísimos amigos de Vamos Somos Chilenos, hemos regresado al segundo bloque de este programa. En el primer bloque me olvidé, muy mal, de agradecer a nuestro DJ, don Marco Antonio Leblanc, y a los DJ de Radio Portales de Valparaíso, Claudio Alvarado, Luis Salinas y Mario Salazar. Así es que rectifico mi error y les agradecemos el aporte técnico sin el cual no podríamos hacer nada. Bueno, escuchamos a Ricardo Cochanti, invitado al Festival de Viña del Mar en el año 1994, esta canción tan bonita, él con su voz tan particular, muy italiano él para cantar. Y vamos ahora a conversar sobre algo que dejamos pendiente, solo anunciado en el primer bloque, que dice relación con la encuesta que se ha venido publicando en el Mercurio de Valparaíso de fin de semana de la Fundación Piensa, que yo digo equivocadamente, lo sé, la Fundación de Juan Pablo Rodríguez, que no es estrictamente de él, pero bueno, como si lo fuera. Así que comentemos un poquitito, Juan Pablo, introdúcenos a nosotros y a los auditores en los temas de la encuesta ya de 2 fines de semana. Aun cuando me gustaría que fuera mía, pero no, broma, pero no lo es. Te creo. Les comento, les comentábamos en el blog anterior, nosotros hacemos 2 encuestas, la que estamos publicando ya desde hace 5 semanas, los domingos a través del Mercurio de Valparaíso. No obstante, en fundacionpiensa.cl, el que quiera verla en detalle puede ingresar y está disponible completamente. Es la denominada encuesta de opinión política regional. Ahí, ¿qué es lo que medimos nosotros o capturamos? La percepción de la ciudadanía de la región de Valparaíso respecto a posicionamiento político en diversos temas, su evaluación sobre las autoridades, sobre las distintas instituciones, y este año sobre lo constitucional. Y ahí yo diría 2 o 3 hallazgos relevantes que vimos y que son interesantes de la entrega de este año. Lo primero, en lo constitucional, nosotros hicimos una medición cuando partió la Convención Constitucional, hicimos una medición antes del plebiscito, que la publicamos antes del plebiscito, ya finalizando la Convención Constitucional. Y resulta muy impresionante ver cómo la ciudadanía de la región de Valparaíso se dio vuelta, literalmente, respecto de cuál era su impresión respecto del proceso constitucional y hacia dónde nos estaba llevando. Si uno mira los datos al inicio de la Convención Constitucional, en torno al 60% de la región de Valparaíso decíamos vamos en un buen camino, y esto pinta para bien, antes de que partiera, ¿no? Antes de que partiera la Convención Constitucional. Ya durante la Convención Constitucional y en la segunda foto, por así decirlo, en la encuesta de este año, vemos que ese 60% pasó a 40%. Era solamente el 40% de la región de Valparaíso que creía que los cambios que se estaban promoviendo en el proceso constitucional nos llevaban a un lugar mejor, y un 60% que nos llevaba a un lugar peor. Y eso, pese a que la intención no era electoral, la verdad que coincide bastante con lo que terminamos viendo en el plebiscito constitucional. Entonces, ¿qué veo yo en nuestra región de Valparaíso? Que en el fondo el proceso constitucional, el gobierno del presidente Boric es una propuesta de cambios, una propuesta de determinadas transformaciones sociales bien profundas, y que esas transformaciones o ese camino de cambios, la ciudadanía de la región de Valparaíso lo veía bien en su minuto, por una importante mayoría, pero hoy día lo ve mal. Y ahí es una cápita que hay que hacer notar, ¿no? En el proceso de cambio en el que estábamos involucrados, la torta en la región se dio vuelta de 60-40 a 40-60. Luego diría un segundo hallazgo importante de la entrega de este año, Laura Pilar, tiene que ver con la confianza en las instituciones. Es un lugar común decirlo, y en nuestra región también, que Chile vive, y la región de Valparaíso, una crisis de confianza en sus instituciones. La gente no confía en sus representantes. ¿Y qué vemos interesante en este año respecto de, nosotros preguntamos, qué tanto confía usted en bomberos, carabineros, el Congreso, las juntas de vecinos, el Consejo Municipal? Y lo que vemos muy marcadamente este año es, en primer lugar, que las distintas organizaciones que se dedican a la seguridad pública, Carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas en alguna dimensión, pegan un salto en su evaluación positiva muy marcado. La que más, Carabineros de Chile, que sube 13 puntos en su valoración positiva, lo que en este tipo de encuestas es muchísimo. Eso vemos por una parte. Y por otra parte vemos que hay, vinculadas a las instituciones que hacen cosas, Carabineros, PDI, Fuerzas Armadas, bomberos, los hospitales, por ejemplo, una buena valoración, y saltan en su calificación. Mientras que las organizaciones más políticas deliberativas, consejos municipales, juntas de vecinos incluso, que si bien está bien valorada,
bajan mucho respecto al año pasado. El Congreso, la propia Convención Constitucional, una muy poca confianza en esas instituciones. Y ahí vemos nosotros marcadamente, por así decirlo, una intención o una pretensión de la ciudadanía de que la actividad política deliberativa o sus representantes hagan cosas, ¿no? Y no, por así decirlo, o hay más bien desconfianza en ciertas instituciones que la ciudadanía percibe como que está ensimismada entre cuatro paredes, discutiendo de la inmortalidad del cangrejo, pero que hacen poco y nada, en la percepción, no es la realidad, respecto a hacer cosas. Y yo creo que ahí nosotros tenemos también un problema y un desafío grande en nuestra región, ¿no? De cómo concentrar la agenda política en cuestiones que la ciudadanía percibe que son sus dolores y anhelos más urgentes. Y ahí también lo vinculo con una tercera conclusión muy importante que es muy marcado respecto a cuáles son las prioridades que debe tener el gobierno, muy lejos de lo constitucional u otros: seguridad primero, inflación segundo. La inflación no era tema el año pasado, era un tema muy menor. Hoy día, en un segundo lugar, muy cerca de seguridad. Eso está muy marcado, ese anhelo de la ciudadanía de la región de Valparaíso, de que ha de ser de prioritario del gobierno la economía y el aumento sistemático de los precios. Y el cuarto hallazgo, y con esto cierro, como las principales conclusiones, nosotros evaluamos a los alcaldes, a 10 alcaldes de la región de Valparaíso, las 7 capitales de provincia, más Concón, Viña del Mar y otro, y para muchos de estos alcaldes fue su primera evaluación, porque partieron en su cargo hace menos de un año. Y vemos una mala evaluación en general de alcaldes, por ejemplo, la alcaldesa Ripamonti, que a veces tiene mucha presencia nacional, pero que a nivel local en Viña del Mar, para hacer una primera pregunta, la verdad que está en la medianía de la tabla. Eso nos sorprendió. Y vemos en el lado inferior de las evaluaciones muy marcadamente a la alcaldesa de San Antonio y al alcalde de Valparaíso, Constanza Lizana y Jorge Sharp respectivamente. Y nosotros también, eso vinculándolo con otros datos, vemos también que hay, no me atrevería a decir un anti-octubrismo, pero sí hay una mala valoración de aquellos alcaldes quizá más ideologizados, más politizados, y hay una cierta vuelta del péndulo en torno a considerar que hay alcaldes que están preocupados, esto es una interpretación, no necesariamente lo dicen los datos, en agendas que están desconectadas de la realidad, ¿no? Agendas más bien de tipo progresista, postmateriales, muy ideológicas, muy pensando en lo nacional, muy pensando en agendas identitarias, pero poco vinculadas a estos problemas reales y dolores reales de las personas, que se concentran en materia de seguridad y en materia de economía. Yo diría por ahí, Laura, Pilar, 4 hallazgos importantes de la encuesta de este año, la que están todos invitados a conocer en fundacionpiensa.cl. Oye, respecto al tema de la alcaldesa Viña, a lo mejor por eso hay un cambio total en la estructura del poder del municipio, porque, bueno, Sacalas se fue allá y pusieron a uso de su asesor, por las informaciones que me filtran, de asesor directo de ella, o sea, su jefe de gabinete, a Risetti, que tenía una muy buena llegada con la gente, era el administrador hasta ahora, y lo cambió y ahora puso de administrador a un joven que es de la, ¿cómo se llama? La Fundación de la Superación de la Pobreza, o sea, alguien que conoce el mundo real, digamos, lo pone administrador, y gente que está en comunicaciones la sacó. Entonces yo creo que se dieron cuenta que no solamente el reto a Boric, sino la cuestión de la auditoría, todo ha sido como un cúmulo de desaciertos, para decirlo de alguna forma, que no le estaban haciendo bien, que no tenía filtro para comunicar ella, y estaban haciendo cambios. Yo imagino que va un poco por el resultado de la encuesta, porque no puede ser casual. De que de repente que se creían que eran los súper, vieron que no era tan así la cosa y tuvieron que cambiar las cosas internas. Oye, Laura, Juan Pablo, luego yo sé que quieres intervenir, pero quiero hacer un par de comentarios breves. Me da la idea a mí, al tenor de lo que dice Laura y esta reorganización de la jerarquía en la Municipalidad de Viña del Mar, me da la idea que esto que pasa en Viña del Mar y lo que pasa al tenor de la encuesta de Piensa en cuanto a la opinión de los encuestados sobre los alcaldes de Viña, San Antonio, Valparaíso, es un poco lo que pasa en Chile en general, ¿eh?
Me da la idea que hay muchos alcaldes por un lado, gobernadores por otro, y poder ejecutivo específicamente, que aparecen como lo que uno entiende, lo que uno nota como absolutamente desconectados de lo que realmente pasa en la sociedad. Y las dos cuestiones que destacan en la encuesta de ustedes son las que se destacan a nivel nacional también. La seguridad por un lado y lo que dice relación con el aspecto económico. El tema de seguridad en el norte de Chile por el tema migratorio, que ha estado bastante oculto este último tiempo en cuanto a noticias, pero que sigue siendo un problema extremadamente acuciante y que se cubre poco porque no es muy agradable de tratar. Y sabemos que los medios de comunicación, específicamente la televisión, corren por un carril que conocemos. Y el tema económico es un tema que, el tema de la violencia, de la migración y la violencia en el norte, pero está el gran tema de la violencia que no es rural, sino que es violencia terrorista en la Araucanía, donde todos los días ocurren cosas. Y en la zona central, que viene a ser la nuestra, donde ocurren los delitos, comillas, comunes. El portonazo, la encerrona, el robo del teléfono, etcétera, etcétera. Alguien dirá qué importancia tiene el robo del teléfono. Tiene toda la importancia del mundo el robo del teléfono, porque es el que uno que anda en la calle siente, cuando se siente la inseguridad más absoluta, y cuando tú sabes positivamente que no tiene ningún sentido que denuncies el hurto del teléfono, porque no pasa absolutamente nada. El otro día en calle Valparaíso, en un lugar que no voy a mencionar, entraron dos fulanos a un negocio de ropa, una tienda de ropa, mientras embolinaban la perdiz a las dependientes. Uno salió con un montón de ropa importada y salió caminando. Lo vi yo porque estaba ahí. Salió caminando, no corriendo. Conclusión del ciudadano de a pie. Claro, como no pasa nada. Entonces, estas son las grandes preocupaciones que tenemos nosotros y que habitualmente, por lo que se ve, las autoridades olvidan. ¿Eh? Entonces, las autoridades, y en este caso las comunales, que son un poco a las que básicamente se refería Juan Pablo, son autoridades que están, ¿en qué están entrampadas estas autoridades? En la ideología de género, en la plurinacionalidad, en el feminismo, ¿eh? En el LGTBIHJ, que son cuestiones que no es que no tengan importancia, sí la tienen, pero tienen la importancia solo la que tienen. Hay cuestiones que son mucho más trascendentales porque nos amargan la vida. Yo no saco nada con tener a un montón de mujeres empoderadas, se van por la calle, les hacen bolsa porque les roban el teléfono, porque les asaltan la casa, porque van manejando, les hacen una encerrona. O sea, nadie me va a decir que porque una es mujer no le va a pasar nada. No, y eso no es feminismo ni nada. Eso no es heteropatriarcado. Eso es violencia. ¿Ya? Entonces, yo creo que las autoridades en general, y siento comentarlo en este minuto, pero creo que partiendo por el presidente de la República, están enfrascados en algo absolutamente distinto a lo que quiere realmente la ciudadanía. Y como la ciudadanía quiere que se hagan cosas para mejorar la seguridad, cosas para mejorar lo económico, creo que ahí está la razón del respaldo a Carabineros de Chile. Porque Carabineros de Chile, con todos los problemas que tiene, hace cosas, pues. Como por ejemplo que tú llames por teléfono y pueda ir a auxiliar. Ayer una mujer se cayó ahí en los roqueríos del Puente Capuchino. ¿Quién fue? Bueno, un sargento de la Armada, pero ¿quién apareció? Bomberos y Carabineros de Chile. O sea, ellos hacen cosas, las hacen. ¿Es la labor que tienen las policías? Sí, es la labor, pero la gente nota que es gente que está haciendo cosas reales. Entonces, la encuesta de Piensa creo que puede ser un buen tirador de pelo para las autoridades, para que se den cuenta que sí, que la ideología, que por supuesto que mis principios y que soy del partido X, pero hay que pensar en la gente que los votó y en aquellos que no habiéndolos votado estamos esperando que las ciudades sean seguras y sean buenas para trabajar además. Juan Pablo, tú querías comentar algo. Sí, yo solo quería un segundo porque yo creo que el presidente Boric ya se dio cuenta. Y uno ve quiénes son las personas con quienes él está permanentemente, partiendo por el ministro de Hacienda. O sea, él se está rodeando del grupo más, ¿sabes cómo decirlo? Más centrado, puede ser como... O sea, los que conocen lo que hay que hacer. O sea, los que han estado en los criticados 30 años, pero saben, Marcel fue electo el mejor presidente
del Banco Central del mundo, o sea, tiene el tipo, y él ya se dio cuenta que con ellos tiene que trabajar, porque acá tenemos que ver los temas de inversión y les gusta o no les gusta, hay que abrirse a la Ojalá, inversión privada y una serie de cosas. ojalá, Entonces, toda ojalá que lo hagan. yo escucho que de repente es una actitud tan adolescente, ya no son adolescentes. Tú puedes ir a los 18, a los 16, pretender algunas cosas, pero cuando ya estés gobernando un país, tienes que cambiar un poco el switch. Lo que hizo la ministra de la Mujer ayer, en respuesta al republicano que dijo la estupidez más grande de la vida. Entonces están empatando como Sí, cabros chicos. sí, el republicano dijo una estupidez absoluta, impresentable, el Urruti Coechea, o sea, para pegarle. Y Sí, ella, otra. sí. Y ella, No es otra. el momento, porque no es el momento. O sea, hay temas ¿No? que tú puedes dejarlo y no cambiar nada. O Por sea, si no lo supuesto, no. por Entonces, supuesto. bueno, yo Ya, quería Juan aclarar ese Pablo. que yo creía que Boric ya entendió. Sí, yo ojalá que haya entendido, yo creo que no ha entendido nada, pero bueno, ojalá sea así, sí, ojalá que es por Chile, sin duda. Juan Pablo, Sí, a mí me parece que esto que bien ustedes diagnostican, ¿no? Que de alguna manera, yo lo veo especialmente presente en lo que se podría venir a denominar esta nueva izquierda, ¿no? Que en Chile está muy representada por el Frente Amplio, que construyó su narrativa y relato desde el año 2006, 2011, con las movilizaciones estudiantiles, con una mirada muy ninguneadora de lo que fueron los 30 años, particularmente los gobiernos de la exconcertación, y que su agenda, ¿no? A diferencia quizá de la agenda marxista tradicional, en orden a representar a los trabajadores, particularmente sus carestías más materiales y un discurso de igualdad en torno a eso, ha transitado a lo largo de las décadas a una agenda que no tiene en el centro esas necesidades materiales de los más necesitados, sino que tiene en el centro demandas identitarias de grupos muy reducidos de la población en torno a la agenda, qué sé yo, LGTB, de grupos minoritarios, la agenda de los grupos indígenas, etcétera, 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 que puede ser relevante, pero que, y creo que el plebiscito del 4 de septiembre es una demostración bien palmaria de aquello, no es la agenda ni las prioridades que tiene la ciudadanía, por una parte. Y por otro lado, yo lo que veo en esta generación que llegó a gobernar Chile, hay que recordar que los alcaldes de la región de Valparaíso que hoy día tenemos, en una parte relevante se deben a lo que fue el denominado estallido social y estas elecciones que fueron en conjunto municipales y constituyentes, que hicieron que, por ejemplo, en la región de Valparaíso, lo digo de memoria, pero pueden ser más, Casablanca, Villa Alemana, Quilpué, San Antonio, Valparaíso, Viña del Mar, Concón y otras más probablemente, pasaran a estar en manos del Frente Amplio, ¿no? Y esta generación, creo yo, que se construyó, por así decirlo, votando cosas, ¿no? Vamos a votar el modelo neoliberal, vamos a sacar al decano, vamos a echar abajo el gobierno de Piñera, vamos a... Y a la hora de hacer eso, son la verdad que los capos mundiales, ¿no? Y nos dan probablemente cancha, tiro y lado a todo el mundo, ¿ah? De cómo destruir, de cómo sacar, de cómo hacer que alguien renuncie, etcétera. Pero que a la hora de construir proyectos concretos, a la hora de hacer cosas, a la hora de reconocer que la política uno tiene que conversar con el que piensa distinto, de modo tal de armar coaliciones que permitan empujar determinados cambios que probablemente no son los que yo idealmente quiero, pero que son los que la realidad de las cosas me permiten, la verdad es que no dan el ancho. Y eso me parece que lo estamos viendo a nivel de gobierno nacional, lamentablemente, en donde, al menos en mi experiencia, con quien uno hable, por ejemplo, en el Congreso a propósito de la agenda legislativa, o a quien le toca interactuar con directores de servicios, jefes de división, etcétera, hay una mala evaluación respecto de cómo se hace la pega, y creo que eso también pega en los gobiernos locales, a una generación que en general, que se entienda porque no es para ningunear, pero que no le ha trabajado nunca un peso a nadie, que no le ha tocado administrar, que no le ha tocado construir políticamente acuerdos, sino que se ha dedicado a votar y a excluir, se les hace muy difícil. Se les hace muy difícil hacer cosas y cambiar la realidad de las cosas. Están acostumbrados a destruir, pero no a construir. Y yo creo que esa es una muy mala receta, sobre todo en los gobiernos locales, en donde la expectativa de la ciudadanía es a que le resuelvan sus problemas. Y, por ejemplo, actitudes como la de la alcaldesa Ripamonte, que permanentemente evita salir en fotos con empresarios, que permanentemente trata de impulsar agendas identitarias, ideológicas,
que pueden ser relevantes, pero que no es de lo que la ciudadanía está preocupada, le van pasando la cuenta. Le van pasando la cuenta y la ciudadanía empieza a ver que pareciera ser que esto que en su minuto se vio muy choro, estos cabros nuevos, esta nueva generación, esta nueva política que venía a cambiar las cosas, tiene las mismas malas prácticas que la vieja política, sino peores, a nivel de pitutos, de gente incapaz, etcétera, y que está preocupado de arreglar el mundo a nivel de agenda identitaria e ideológica, pero que no tiene muchas herramientas para mejorar la seguridad de las personas, mejorar las condiciones de la economía, dar seguridad a las personas para que puedan vivir en la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, yo creo que es así. Yo creo que lo que lamento es que tengamos que analizarlo desde la vereda del frente, en el sentido de decir, diagnosticar lo que pasa y su política, su forma de gobernar redunda en la desgracia de la ciudadanía. Porque podemos hacer un análisis con respecto a si lo hacen bien o mal, si políticamente nos gusta o no, si estamos de acuerdo o no con la agenda, ya, perfecto. Eso es parte del juego democrático de un país donde funciona el Estado de Derecho. No encuentro nada malo. Me gusta o no me gusta la cuestión del alcalde. Pero el problema con esta gente es que estamos criticando, estamos constatando una realidad que perjudica enormemente el desarrollo de Chile. Ese es el problema. Eso de Ripamonte, me había olvidado, pero es muy cierto, Ripamonte con los empresarios, jamás. Se digo yo, qué mente tan sesgada, qué mente tan infantil, como decía la Laura, tan adolescente. Si son los empresarios, le guste o no le guste, los que van a colaborar con el desarrollo de la región o con el desarrollo de la ciudad. Indiscutiblemente eso es así. Podrá diferir, podrá disentir de su pensamiento político, que estrictamente no tiene por qué saberlo tampoco, pero esta gente piensa que donde hay capital ya hay un monstruo. Entonces, y eso está mal, y eso está sobrepasado. O sea, a nosotros los chilenos, sobre todo a la izquierda, a la que le gusta mirar tanto para Europa, Europa es el ejemplo práctico de que hay modelos que quedaron absolutamente sobrepasados. ¿Por qué? Porque hay que pensar en el bienestar común, hay que pensar en todos. Que siempre va a haber gente que tenga más ingreso que la otra, eso es una realidad y eso es inevitable. Pero hay que pensar en todos y la ideología sesgada no sirve. Yo, bueno, vamos a ver en todo caso qué pasa, a ver si la alcaldía de Viña del Mar le sigue haciendo caso a la Fundación Piensa y a la encuesta y sigue viendo qué medidas tomar. Yo por lo pronto quiero que me digan en la alcaldía cuáles son los puntos limpios de la ciudad, porque todavía no puedo saber dónde botar las pilas, así que esto es un mensaje muy doméstico. Las pilas de radio las tengo acumuladas y no sé dónde botarlas. Eso sería para preguntar yo a la alcaldía. Oye, Juan Pablo, Laura, hubo elecciones ayer en el Brasil. Yo, más allá de quienes vayan a pasar a segunda vuelta, que son Luis Ignacio da Silva y Jair Bolsonaro, a mí me impresionó lo de las encuestas. Las encuestas decían, las preliminares naturalmente decían, el Lula gana por un porcentaje alto, 10 puntos de diferencia con Bolsonaro. Por ende no pasa, no hay segunda vuelta. Y como estamos hablando de encuestas, vuestra opinión. Bueno, una vez más se equivocaron. Yo creo y espero, acá yo no puedo ser objetiva en este tema. Yo espero que gane Lula, pero por lo que he leído, los otros candidatos no apoyarían a Bolsonaro, o sea, trabajarían por Lula en la segunda vuelta. Aunque yo no sé cuánto trabajo puede hacer en menos de un mes. Pero yo la verdad que no puedo ser objetiva, yo siento un tremendo desprecio por el presidente Bolsonaro, porque él representa todo lo que a mí no me gusta. Pero bueno, ¿y acto seguido desprecias a sus votantes también? No, o sea, no, pues, pero si somos países, oye, bueno, ellos no están dentro de las mejores economías del mundo, así que no es lo mismo que nosotros. Lo que pasa es que empiezan estas campañas de terror de lado y eso no conduce a un voto de verdad racional, prima las emociones. Es lo mismo que pasó acá con la cuestión del rechazo y la prueba. Y pucha, y de lado y lado, yo no le voy a echar la culpa solamente a la gente del rechazo. Yo creo que, especialmente en Latinoamérica, bueno, dicen que seguimos el ejemplo de lo que hizo Trump, de meter el pánico. Y el pánico te hace votar no una forma pensada ni racional, te hace actuar en base al miedo. Entonces yo no voy a echarle la culpa al
A los al votantes. votante. Ok, Si ok, si no educamos y hacemos ok, campañas ok, del terror de lado ya, y lado, ya. estamos. Pero el tema del rechazo no fue una campaña del terror, no, pues si la Constitución era mala. No, sí, Ya, Juan sí, pero de Pablo. todas maneras igual hubo campaña del terror, pues, Pilar. Sí, hubo un par de locos, efectivamente, pero la Constitución Venezuela, era mala. Chilezuela y toda esa cuestión igual que usaron para campaña. Juan Pablo, tú despides el programa. Sí, obviamente las encuestas se le está haciendo cada vez más difícil, las encuestas de carácter electoral. La de Piensa no es una encuesta electoral, lo vemos en distintas realidades. En el caso brasileño, acertaron, por así decirlo, con el guarismo de Bolsonaro. En general, las encuestas le daban entre 48 y 52, perdón, el de Lula. Donde no acertaron fueron el caso de Bolsonaro. Caso parecido quizá al plebiscito de Chile, en donde si bien acertaron que ganara el rechazo, no acertaron en la contundencia del rechazo. Y en la especulación, obviamente, lo que yo quizás veo ahí es que hay un voto silencioso que a las encuestas se le hace difícil capturar, un voto silencioso que yo creo que tiene que ver con que efectivamente para quienes defienden determinado tipo de cosas se le hace muy difícil la defensa pública de eso, porque hay un ambiente muy contrario a la libertad de expresión, de poder decir naturalmente por quién uno quiere votar. Y quizá lo que subyace ahí también, creo yo, es una cierta conformación de un sentido común, quizá vinculándolo con lo anterior, antiprogresista, ¿no? Que le repele mucho la agenda identitaria y la agenda internacionalista y la agenda de las grandes élites neoyorquinas, y que estamos preocupados de las cosas pedestres y materiales, y no en esa agenda tan postmaterial. Y mi impresión es que ese voto o ese votante, perdón, la ciudadanía no lo está, o sea, las encuestas no lo está captando tan bien, Pilar. Ok. Auditores queridos, estupenda tarde, mejor semana. Nos vemos el próximo lunes. Laura, Juan Pablo, Marco Antonio Leblanc. Chao, chao. Un placer haber estado con ustedes.